Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñan de Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar del plan de vida que Jesús tiene para nosotros, porque desde que nosotros fuimos concebidos, ya Dios, que nos dio el soplo del Espíritu y nos da la vida, tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero resulta que muchas veces dejamos de lado a Dios y vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestros criterios, y posteriormente nos encontramos con situaciones adversas o con situaciones que no eran las que Dios quería, pero porque nosotros no hemos seguido ese plan y porque nosotros no hemos buscado a Dios desde el principio. Lo que quiere Dios es que tengamos una vida plena, una vida feliz. No quiere decir que no vaya a haber obstáculos ni dificultades en la vida, pero el que está cerca de Dios, el que se mantiene en contacto con Dios, va a poder superar esas dificultades con la fe, creyendo en Dios, acudiendo a Él, confiando en Jesús y poniendo todo en sus manos para que Él obre en cada una de nuestras vidas. Para ello necesitamos querer buscar a Dios, porque ese es el primer paso. Cada persona en su interior, en su corazón, tiene que querer tenerle al Señor presente en su vida, guiándole en el camino que tiene que recorrer todos los días. Y eso ya depende de cada uno de nosotros, buscarle a Dios, acudir a Él, confiar en Él. Para ello también necesitamos humildad. ¿Qué es la humildad? Es dejarnos moldear por Dios y obedecer a Dios, hacer las cosas que Él nos pide, porque resulta que cuando no tenemos humildad, caemos en la soberbia. Y la soberbia termina apartándonos de Dios. Por eso dice en el Salmo 19, que nunca se instale en mí su dominio. Entonces seré libre del pecado más grave. La humildad es reconocer que necesitamos de Dios y dejarnos moldear por Dios. Dejar que Dios obre en cada una de nuestras vidas, viviendo nosotros en situación de dependencia de Dios, porque necesitamos de Él. Jesús mismo nos enseña en el Evangelio de San Juan: sin mí nada pueden hacer, nos dice. Y realmente necesitamos de Dios. Ojalá todas las personas tomen conciencia de que
sin Dios no podemos hacer nada, que es algo que tiene que que Él tiene que estar en nuestros corazones y nosotros tenemos que abrirle las puertas de nuestros corazones. Es algo que nosotros tenemos que querer, que Dios esté presente en nuestras vidas. No depende de Dios, el querer de Dios es que todos les tengamos en nuestros corazones, pero no todas las personas quieren tenerle a Dios, porque muchas veces la soberbia maneja la vida de las personas. ¿Y qué es la soberbia? Es querer ser como Dios, apartándonos de Dios. Y eso es malo para nuestra vida. Por eso en el capítulo 11 de Proverbios nos dice claramente, donde hay soberbia, habrá vergüenza, pero donde hay humildad, habrá sabiduría. Cuando nosotros buscamos con humildad la palabra de Dios, cuando nosotros nos dejamos moldear por Él, entonces nuestra vida tiene otro sentido. Y llegamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De verdad, no es fácil poner en práctica la palabra de Dios, implica esfuerzo. Por eso Jesús nos había dicho, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y también nos había dicho, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. Y esa puerta angosta es donde tenemos que ir liberándonos de todos nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras debilidades, de nuestras malas conductas, para poder acudir a Dios, dejando de lado todo aquello que nos aparta de Dios. ¿Qué nos aparta de Dios? El pecado principalmente, porque ningún pecado viene de Dios. Nos aparta de Dios todo aquello que ya Dios Padre y nuevamente Jesús, Dios Hijo, nos enseñan a través de su palabra que Dios dice no. No a todo aquello que no agrada a Dios. Para eso tenemos los 10 mandamientos. El primer mandamiento, algo que tenemos que cumplir. Del segundo al 10, todo lo que no debemos hacer. Y eso es lo que nos aparta de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros analicemos en nuestra vida qué lugar le damos a Dios en nuestra vida y en nuestros corazones. ¿Será que le abrimos las puertas de nuestros corazones para que Jesús entre a habitar ahí y Jesús nos moldee de acuerdo a su voluntad, guiándonos, enseñándonos y nosotros obedeciendo a lo que Él nos pide? Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que tenemos que dejarnos moldear por Jesús. Y Jesús nos enseña ese proyecto de vida que tiene para cada uno de nosotros, donde nos da esas bienaventuranzas que muestran los pasos que tenemos que seguir. Y comienza con la primera bienaventuranza que dice, felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el espíritu de pobre? Es reconocer que necesitamos de Dios, es ser humildes, es acudir a Dios con sinceridad, con el corazón abierto, para que Jesús entre a habitar en nuestras vidas, para dejarnos moldear por Él. Y fíjense que dice, felices los que tienen espíritu de pobre, reconocen su pobreza espiritual. Por eso Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. Solamente a través de la palabra de Dios y de abrir las puertas de nuestros corazones, nuestro espíritu se alimenta. Se alimenta, por eso cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos qué nos dice Dios a cada uno de nosotros, cuando damos tiempo a Dios. Porque a veces el ser humano no tiene tiempo para Dios. Sin embargo, Jesús
nos dejó la enseñanza en su propia vida, que cuando Él se levantaba, lo primero que hacía era ponerse en oración con el Padre. Y Jesús tiene que ser nuestro maestro de vida. Por eso la humildad nos lleva a ponernos en manos de Dios y a pedirle a Dios que nos muestre cómo tenemos que actuar todos los días de nuestra vida, a obedecer a Dios. Porque la palabra de Dios es clara en sus conceptos y está en cada uno de nosotros el hacer o no hacer lo que Dios nos pide. Si nosotros ponemos en práctica, estamos agradando a Dios y vamos a llegar, como bien dice acá, a ser felices. El hombre no puede ser feliz sin Dios. Necesitamos de Dios. Y para eso tenemos que buscar a Dios. Y buscar a Dios no solamente para contarle nuestros problemas, nuestras situaciones adversas, sino para dejarnos moldear por Él. Dice la segunda bienaventuranza: felices los que lloran porque recibirán consuelo. ¿Por qué nosotros en la mayoría de los casos lloramos? Porque nos va mal, porque tenemos resultados negativos. Y cuando nosotros le buscamos a Dios, realmente Él está siempre para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que buscarle. Por eso el consuelo que vamos a tener es de Dios. Y también Dios nos va a mostrar cómo salir de todas aquellas situaciones adversas en nuestra vida donde estamos viviendo muchas veces consecuencia de nuestros pecados, porque nos va a mostrar cómo salir de nuestros pecados y nos va a mostrar lo que estamos haciendo mal. Por eso les decía que el vivir la palabra de Dios es una decisión personal, pero también nos lleva a renunciar a todo aquello que Dios nos dice está mal. La palabra de Dios es clarísima cuando nos dice no a muchas cosas que el mundo aprueba o que para el mundo es normal, pero sin embargo para Dios está mal. Entonces, el llegar a Dios nos va a mostrar el camino para salir de nuestros pecados, para tener una vida nueva. Y el salir de nuestros pecados va a ir acompañado de ese arrepentimiento por los males que hemos hecho, pero porque hemos llegado al amor a Dios. Acuérdense que no se ama a quien no se conoce. Y a Jesús lo conocemos a través de su palabra. Al Padre lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Y ofender a Dios no es solo de palabras, sino es ese dolor que tenemos que tener en nuestros corazones por haber hecho lo contrario a lo que Dios nos pide. Por eso es importante que cuando reconocemos que el pecado está en nuestras vidas, nosotros tenemos que arrepentirnos de eso. Y no es solamente reconocimiento del pecado, sino es arrepentimiento de nuestros pecados, dispuestos a cambiar nuestra vida, dispuestos a poner en práctica lo que Dios nos pide y esforzándonos para hacer todos los días con amor lo que Él nos pide. Dice después: felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. El vivir la palabra de Dios implica paciencia, porque tenemos que ir mejorando día a día. Nada es mágico. En la Biblia todo nos enseña que pasa por un proceso. Por eso tan claramente nos enseña el Señor, ¿verdad? En esa parábola del sembrador, allá en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que se siembra la semilla, pero esa semilla crece cuando la tierra es buena y cuando hay constancia y perseverancia. Por eso el vivir la palabra de Dios nos tiene que llevar primero a la paz que viene de Dios. Jesús nos dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan: la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Y por otro lado, también nos dice, ¿verdad?, que tenemos que aprender
a mantenernos en esa fidelidad a Dios. Jesús nos enseñó en su propia vida que en Él todo era amor y fidelidad. Entonces, esa paz que viene de Jesús, que Él nos deja, que Él nos regala, la tenemos que tomar y tenemos que conocer la ciencia de Dios para poder llevar a la práctica todas las enseñanzas, y nada va a ser instantáneo, va a ser en un proceso. El cambio que produce la palabra de Dios en la vida de la persona viene en un proceso, a medida que la persona se esfuerce y quiera llevar a la práctica todas las enseñanzas de Jesús. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de dejarnos moldear por Cristo, de cómo Él tenía un proyecto desde el inicio de nuestra vida para cada uno de nosotros y nos da ese plan de vida a través de las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, dice otra de las bienaventuranzas: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. A veces la persona quiere hacer justicia por mano propia y así no funciona, porque cuando queremos hacer justicia por manos propias podemos quizás cometer más injusticia de la que cometieron con nosotros. Por eso tenemos que confiar en la justicia de Dios, y la justicia de Dios llega en su tiempo, en el tiempo de Dios. Nos dice en el capítulo 3 de Eclesiastés: hay un tiempo para todo, y ese tiempo llega, pero tenemos que aprender a esperar en Dios con amor, confiando en que Él no nos va a fallar. Por eso el hambre y sed de justicia representa el buscar saciarnos de Dios a través de su palabra, llevar esa palabra de Dios en nuestra vida. Dice después: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. La compasión es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, y nace del amor, porque aprendemos a llevar a la práctica ese primer mandamiento donde nos habla del amor al prójimo. Ya Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo nos dice, ¿verdad? Hagan con los demás lo que quieren que se haga con ustedes. Ahí tienen toda la Biblia. Y entonces es aprender a ponernos en el lugar de los otros. Y a veces uno puede decir: bueno, es que yo jamás haría eso. Y nunca tenemos que decir jamás, porque no sabemos qué vamos a hacer el día de mañana. Y por otro lado, en vez de criticar, juzgar, tenemos que rezar por esas personas. Pero entender que el que causa daños, el que hace males, el que agrede, el que causa heridas, es una persona que previamente le hirieron, le dañaron, y por eso actúa así, porque no le tiene a Dios en su vida y en su corazón. Entonces, la compasión nos lleva a rezar con amor, a ponernos en el lugar de esa persona pensando: bueno, si yo obro así, ¿qué me gustaría que se haga conmigo? Y eso nos va a llevar a tener misericordia. La misericordia va más allá del perdón. La misericordia nos muestra de que eso no lo merecemos, pero que Dios en su amor nos da. Y por eso, al ser compasivos, no es que le vamos a dar su merecido a la persona, sino vamos a darle el amor. Ese amor que Dios nos da a nosotros y que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros, para que esa persona pueda conocerle a Dios, para que esa persona pueda llegar a esa misericordia de Dios que todos necesitamos. Porque ¿quién puede decir: yo no necesito la misericordia de Dios? Todos necesitamos.
necesitamos porque somos pecadores, necesitamos porque no somos perfectos. Y Dios en su misericordia nos tiende la mano para llevarnos hacia el Padre y hacia la salvación. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo están nuestros corazones? Cada uno de nuestros corazones. Nosotros tenemos que analizar cada una de nuestras vidas. Fíjense, para poder saber cómo está cada uno de nuestros corazones, tenemos que analizar un poco cómo hablamos, qué decimos, qué sale por nuestra boca. Porque dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, lo que sale por la boca sale del corazón. Entonces, qué importante es analizar nuestras palabras. Si de mi boca salen palabras bajas, palabras vanas, agresiones, malas palabras, quiere decir que el corazón está sucio. ¿Y saben cuándo principalmente tenemos que analizar nuestras palabras? Cuando nos enojamos. Porque cuando nos enojamos muchas veces decimos palabras que posteriormente nos arrepentimos. Por eso es tan importante, ¿verdad?, ver cómo estoy yo, cada uno con Dios. El Espíritu Santo nos da esa luz y nos enfoca a nosotros mismos para que podamos analizarnos y ver cómo estamos interiormente, qué necesitamos cambiar. Siempre todos necesitamos cambiar algo. A medida que más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a la luz, porque Cristo mismo nos dice: yo soy la luz, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Y cuando la luz está cerca, podemos ver pequeñas impurezas que antes no veíamos. Por eso les digo, todos necesitamos cambiar. Y eso depende también de cada uno de nosotros. Tiene que estar nuestro esfuerzo personal para poder sacar de nuestra vida todo aquello que está mal, todo aquello que Dios nos muestra que nos afecta negativamente. Y cuando uno llega a tener el corazón limpio, acá dice que uno le va a poder llegar a ver a Dios. Y qué lindo saber, ¿verdad?, que el día que nos vayamos de esta dimensión vamos a poder estar en la presencia de Dios. Pero para eso tenemos hoy que trabajar en cada uno de nuestros corazones y hoy ir limpiando y sacando de nuestra vida lo que está mal ante los ojos de Dios. Aquí quiero hablar del sacramento de la penitencia y la confesión. No basta con darnos cuenta de lo que estoy haciendo mal, de lo que tengo que cambiar, sino decidir ir a purificar nuestros corazones a través de ese sacramento maravilloso. Por eso es importante hacer un análisis de conciencia profundo. Es cuestión de googlear y poner análisis de conciencia y te salen pero una barbaridad, muchísimo. Y con esos análisis de nuestra vida, de cada una de nuestras vidas, nos tenemos que ir a la confesión. Y la confesión tiene que limpiarnos, purificarnos. No tenemos que callar nada, sino es entregarnos completamente a nuestro Dios, que es misericordioso, que nos está dando la oportunidad de una vida nueva. Por eso dice en el capítulo 1 de Isaías: aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. La decisión es nuestra y es importante la purificación de nuestra vida. Y la purificación de nuestra vida pasa por la purificación de nuestro corazón. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de ese plan perfecto
que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y leíamos el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde aparecen las bienaventuranzas. Y dice: felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. La paz. Es tan importante aprender a vivir en paz. Nosotros no le vamos a cambiar a las otras personas. No. Somos nosotros quienes tenemos que buscar la paz que viene de Dios y mantenernos en la paz. Por eso nos habla de trabajar por la paz. En el Salmo 34 dice: busca la paz y ponte a perseguirla. No entregues fácilmente tu paz. Puede ser que muchas veces estemos en contacto, o inclusive muchas personas tienen convivencia con personas altamente, como el mundo le llama, tóxicas, ¿verdad? O estresadas, o con un carácter muy difícil. Nosotros tenemos que buscar la paz de Dios. Y Jesús nos da su paz, Jesús nos deja su paz y nos dice, ¿verdad?, que la paz que yo les doy no es como la paz que da el mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces no dejes que la angustia te gane, no dejes que el miedo te gane, sino acudí a Dios con un corazón sencillo, sincero, dispuesto a obedecer, y confía en Dios. Y vos no entres a agredir, vos no entres a discutir, vos no entres a causar daño, sino rezá y busca la paz de Dios y trata de hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios. Por eso nos habla de trabajar por la paz, de no ser nosotros motivo de guerra, de problema, de discusión, sino muy por el contrario, rezar por aquellas personas que les gusta pelear, que les gusta discutir, y no exponernos también a su presencia cuando lo podemos evitar. Muchas veces no se puede evitar, ¿verdad? Pero si se puede evitar, buscar esa paz de Dios y cuidar nuestra paz. Hoy, tantas enfermedades físicas o psicosomáticas se han descubierto de que nacen del estrés, de los miedos, de la angustia, de las preocupaciones. Y la palabra de Dios nos dice que va a ser feliz aquel que trabaja por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Entonces busquemos nosotros la paz de Dios, mantenernos en la paz, rezar. El rezar y el leer la palabra de Dios trae paz. Y hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios. Dice después: felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. No esperes que porque te esforzás por vivir la palabra de Dios te aplaudan. No. Generalmente somos criticados, juzgados, apartados muchas veces de ciertos grupos, pero la recompensa es grande, porque como bien dice acá, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué más podemos querer que estar en la presencia de Dios eternamente? Hoy es el día que tenemos que empezar a trabajar en nuestro interior, en nuestro espíritu, para poder llegar a la eternidad. Porque la eternidad, como bien lo dice su nombre, es eterna. Nuestro paso por esta vida es momentáneo, pero algún día todos nos vamos de esta dimensión, y donde debemos ir es con Dios. Por eso hoy es tiempo de trabajar en nuestras vidas, de esforzarnos por hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios, para poder llegar a esa felicidad que Él nos propone, esa felicidad que podemos empezar a vivir en esta dimensión, pero la felicidad con Dios es eterna. Y la felicidad pasa por estar en todo momento unido a Dios, prendido a Dios, porque ahí es donde se siente su presencia y podemos entender
que Él nos hizo aquí para ser felices. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Te pedimos, Señor, que cada una de estas cosas que hoy hemos leído lo podamos llevar a nuestra vida, que aprendamos a vivir de acuerdo a tu voluntad, para que así entonces actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, movidos por el amor, que el amor sea nuestro motor y podamos honrarte, mi Dios, y adorarte en cada instante de nuestra vida. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, a nuestras familias. Bendice también, Señor, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones, y llénanos de tu paz. Y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.